La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. De nuevo con ustedes un cariñoso saludo. Seguimos nuestro camino por las sendas de Jesús en la introducción del Nuevo Testamento y concretamente estamos, introduciéndonos en un mundo que es inmensamente grande como es el mundo de San Pablo. Algunos ayer en la última sesión al finalizar pues me dijeron, caramba, fue muy rápido dijéramos, ese vuelo que usted hizo sobre Corintios y Carta a los Romanos. Ya le indiqué que era una introducción. Si dedicáramos a estudiar cada una de las cartas de San Pablo, pues nos llevaría a otro curso. Es quizás una de las propuestas que hay para un futuro. Vamos a ver hoy algunas otras cartas de San Pablo. La carta a los Filipenses. Filipo era una ciudad que había sido muy próspera, está entre Bizancio y el mar Adriático, y era un sitio pues en que en primer lugar, antes de llegar el judaísmo, en la época antes de Cristo, fue una ciudad que le dio mucho dinero al imperio porque allí había minas de oro. Allí nació Alejandro Magno, hijo de Felipe, emperador Felipe, y por eso viene su nombre de Filipo. Y luego fue convertida en una ciudad romana, aun cuando estaba todavía en el borde, dijéramos, del Asia Menor, pero en la Grecia, no estaba en la península itálica. Y allí, en el segundo viaje de San Pablo, funda la comunidad cristiana. Pablo siempre tuvo una gran admiración y una gran preocupación por los cristianos de Filipos. La comunidad era gente muy querida por este pastor, este misionero, este apóstol. Y allí siempre se encontró a gusto porque había sido acogido el mensaje de Cristo, porque se deja llevar la gente del Espíritu del Señor y porque también, dijéramos, hace gala precisamente de la cordialidad, de la fraternidad, del amor, también de los discípulos por el apóstol. Probablemente haya sido escrita cuando Pablo estaba saliendo de un encarcelamiento muy especial en Éfeso. Algunos dicen que fue escrita desde Roma, pero la mayoría de los autores y de los exégetas ya determinan que fue en Éfeso, donde había estado preso, por unas escaramuzas y donde había sentido la necesidad de una ayuda que no la solicitó, pero que se la enviaron a través de un discípulo, Epafrodito, a Pablo. Y Pablo pues escribe una carta. Algunos hablan de que fueron 3 cartas y posiblemente haya habido otras más, como lo atestigua San Policarpo. Pero en la forma en que fue escrita la carta, diera la impresión de que eran como 3 esquelas o 3 momentos o 3 cartas. Sin embargo, lo importante es que tiene una unidad. Y en esas 3 partes se manifiesta el interés, la cercanía del apóstol por su comunidad. En ella sobresale una gran explicación de la razón de ser de la vida cristiana cuando traduce o mejor dicho, transmite un himno que posiblemente tenga origen de carácter litúrgico, bautismal o eucarístico según los escritores, como es el himno crístico de la carta de los Filipenses, donde hace una síntesis del misterio de la encarnación y de la misión redentora de Jesús. El himno a los Filipenses resalta pues la kénosis de Jesús, el abajamiento, la pequeñez de Jesús, pero también proclama su divinidad, cómo las dos cosas están unidas en el mismo Señor. Solo en este escrito, Pablo llama a Jesús mi Señor.
y declara muchas veces su afecto profundo y vivo por los miembros de la comunidad, en este caso la comunidad de los filipenses. En esta línea es donde se desarrolla el diálogo epistolar. La carta a los filipenses es como una fuente preciosa para reconstruir la historia de la misión paulina y los rasgos distintivos de su método pastoral. Es como una ventana abierta al mundo personal de Pablo, con su doble realidad, Cristo Jesús y los cristianos. Su gran preocupación, Cristo Jesús y los cristianos. La comunión con Jesús resucitado y glorificado por Dios es la fuente de la alegría de Pablo y de los cristianos, en medio de tantos sufrimientos. La relación vital con Jesús es también el criterio para fundar un nuevo modo de pensar, una lógica y un estilo de vida correspondiente. Todo esto debe hacerse en las relaciones comunitarias y en el testimonio ante todos los seres humanos. Esta concentración cristológica está conjugada con un fuerte sufrimiento humano, que constituye la fascinación de esta pequeña carta dictada por Pablo en la cárcel y enviada a los filipenses. Por otra parte, Pablo se preocupa porque han llegado a esta comunidad algunos judaizantes que quieren volver a imponer criterios ya superados en el concilio de Jerusalén, quieren imponer la circuncisión, y Pablo es tan arriesgado que los compara con paganos, utilizando una expresión quizás muy fuerte, que se utilizaba sobre todo para los paganos y particularmente aquellos paganos que tenían unos ritos muy cuestionados. Él utiliza la palabra perro. La carta a los filipenses entonces advierte ante estos grupos que quieren desestabilizar a los cristianos. Pero por otra parte, como lo vamos a ver, la carta tiene una gran invitación a la alegría, a vivir en medio del sufrimiento con la alegría y que todo se basa en Cristo el Señor. Luego del saludo hay una acción de gracias muy típico también en casi todas las cartas de Pablo. Y tiene las siguientes partes. Una primera donde habla de la situación de prisión que está teniendo Pablo y la afirmación del Evangelio como lo más importante. Capítulo 1, versículo 12 al 26. En un segundo momento, la participación de los filipenses por su gracia de sufrir por Cristo en un estilo de vida conforme al Evangelio a pesar de las hostilidades externas. Luego habla de la perseverancia y la comunión eclesial que están centradas sobre la unidad del sentir y en la caridad humilde y desinteresada. Todas ellas tienen su fuente y paradigma en la historia de Cristo humillado y exaltado. Ahí está el famoso himno cristológico. La confianza, por otra parte, en Dios obra eficazmente y el testimonio en el mundo en una perspectiva escatológica. Llegará el día de Cristo. El día de Cristo es el día del juicio final, el día de la parusía. Los proyectos para el futuro también están constituidos por la misión de dos cooperadores, Timoteo y Epafrodito. Él envía a Timoteo y anuncia que muy pronto volverá a pasar por Filipos. El apóstol pone a los cristianos filipenses en guardia contra los enemigos de la cruz de Cristo y después los invita al camino perseverante, siguiendo su testimonio de vida en la espera del Salvador, el Señor Jesucristo. También Pablo exhorta a todos a la unidad concorde y a la confianza alegre con su estilo de vida abierto a los valores humanos, para ser coherentes con la enseñanza recibida. Y valora el gesto de solidaridad material con la colecta que le ha enviado la gente de Filipos para sus gastos, para luego terminar con un saludo final. Esta carta pues tiene algunos elementos de carácter doctrinal. El primero es de carácter cristológico, ya lo hemos mencionado, el himno cristológico que no es sino una síntesis poética, litúrgica del misterio de la encarnación. Y cómo allí está reflejado de que a pesar de que se ha humillado y ha renunciado a la condición divina, es decir, a los privilegios de esa condición, no deja de ser Dios. ¿Por qué?
es Dios y hombre que salva. Y también, pues hay una referencia eclesiológica. El apóstol tiene su confianza incondicional en Dios, es verdad. Y el mismo Señor llevará a cumplimiento su obra salvífica con su iniciativa fiel y eficaz. Esta confianza es fuente de alegría y paz y se expresa en una plegaria de acción de gracia que aparece en el capítulo 4, versículo 6. Pablo resalta la competencia de la comunidad y sostiene la perseverancia de todo creyente. La comunidad cristiana debe empeñarse en imitar al apóstol y a sus cooperadores, poniendo en práctica todo lo que se ha aprendido. Y la comunidad cristiana de Filipos debe entonces ejercitar su propia capacidad de discernimiento para apreciar los valores éticos espirituales. La palabra de la vida es la palabra de Dios, la que se anuncia, y es la que guía, la que centra la vida del creyente y por tanto de la iglesia. Otra carta que tenemos, que es una obra interesantísima por varios motivos, es la carta a los Gálatas. Generalmente es colocada después de la carta a los Corintios y es más breve que la carta a los Efesios. La carta a los Gálatas nos parece un escrito cargado de sentimiento y de razón. Allí incluso hace mención a su conversión, hace también referencia a la defensa de la unidad de la iglesia con el famoso concilio de Jerusalén. Y es una de las defensas, dijéramos, de la comunidad cristiana, que en algunos de ellos, miembros, pues se han olvidado del misterio de la resurrección. ¿Por qué? Porque hay otros misioneros que han venido a usurpar en beneficio propio el proceso evangelizador del apóstol. El contenido de la carta a los Gálatas, a pesar de su brevedad, es denso y hay algunos aspectos que quisiéramos mencionar. El aspecto histórico, el aspecto doctrinal y el aspecto psicológico. En cuanto a lo histórico, tiene una gran parte autobiográfica de Pablo. Hace referencia pues a su conversión, hace referencia a las relaciones con Pedro y con la iglesia de Jerusalén. Estas informaciones suscitan diversos problemas que son resueltos en el capítulo, como lo dice el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues esta carta nos da algunos elementos que permiten conocer un poco la biografía de Pablo. Desde el punto de vista doctrinal, el tema central es el de la justificación, es decir, la salvación por medio de la fe en Cristo. Este punto es siempre actual porque es fundamental en el Nuevo Testamento y hay una tendencia natural a olvidarlo. En la mente de muchos católicos no está muy presente. Y los protestantes suelen acusarnos de descuidarlo. Y queda la cuestión más profunda y básica en nuestra vida, es decir, si contamos solo con nuestras obras o contamos con Cristo, si vivimos para nosotros mismos o si vivimos en Cristo. Por eso San Pablo habla que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Lo importante es Cristo. Para Pablo, Cristo es la única base de su fe y la única base para la vida cristiana es la fe. La fe en Cristo que se convierte en base. Ninguna obra puede pretender una posición tan clara como esta. La Iglesia Católica es fiel a esta doctrina y los teólogos la suelen expresar mucho cuando hablan de la gracia de Dios. Se presenta Pablo aquí como el defensor también de la libertad de los cristianos. En el capítulo 5, versículo 1, hay aquella expresión muy bonita que dice, para esto nos liberó Cristo, para ser libres. Diera la impresión de que es como una especie de repetición y sin embargo es la reafirmación de lo que Cristo ha hecho con nosotros y que la libertad es estar libre del pecado y estar en comunión con Dios. El tema de la libertad no está ausente tampoco en la carta a los Romanos, pero es más conocido en la carta a los Gálatas. Este tema de la libertad y de la liberación nos inspira también en este momento de nuestra vida cristiana. Y después está el aspecto psicológico.
En esta carta el carácter de Pablo se manifiesta de manera clara. Un autor ha dicho, todas las potencias del alma de Pablo estallan en estas páginas. Eso lo ha dicho Sabatier cuando escribió sobre el apóstol San Pablo. Y continúa el mismo autor diciendo, en la historia de la literatura, sea en la antigua, en los tiempos modernos, no se ofrece nada que pueda ser parangonado. Vistas largas y luminosas, dialéctica cortante, ironía mordaz, todo cuanto la lógica posee de fuerte, la indignación más vehemente, el afecto más ardiente y más tierno, se encuentra reunido, fundido en una obra dotada de irresistible fuerza, nos dice este teólogo Sabatier. Hay una espontaneidad explosiva y motiva el interés de todo lector. Aumenta también la dificultad de interpretarse porque puede provocar algunas dudas o algunas dificultades en las expresiones, frases interrumpidas, lo cual es muy común en el estilo de Pablo. Pablo comienza a hablar y da la impresión de que corta y pasa a otra, fórmulas enigmáticas, paradoxales, alusiones oscuras, etc. La carta la podemos dividir en 3 grandes partes flanqueadas por el saludo y la conclusión. El saludo que está en la primera parte, el capítulo primero, versículo 1 al 5, y luego con alguna indicación más clara o más precisa en el capítulo 6, versículo 6, capítulo 10. Luego tenemos el capítulo primero y el capítulo 2, el resto del capítulo primero y el capítulo completo 2, nos habla de argumentos históricos, una apología personal. Pablo dice que su evangelio proviene de una revelación directa de Cristo por su conversión. Y Pablo, que era un judío fanático que perseguía a la iglesia, se dirige ahora a proclamar el evangelio. Luego habla del breve y tardío contacto con Pedro y Santiago de Jerusalén. Y luego también cómo fue él aprobado por los notables de Jerusalén, sobre todo en el episodio del concilio de Jerusalén. Allí expone su evangelio y defiende la novedad de ese evangelio. No cede ante los falsos hermanos y defiende la verdad y novedad del evangelio. No le imponen ninguna sanción, sino que reconocen su misión allí en ese concilio y luego, se manifiesta que lo importante es la fe cristiana que deben realizarse en nombre de Jesucristo. Luego vienen algunos argumentos doctrinales, capítulo 3 al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, la experiencia cristiana. Luego habla del ejemplo de Abraham, la bendición de Abraham, la fe que hace de los hijos de Dios, la nueva ley. La conclusión es que se ha superado la esclavitud y se ha llegado a la nueva situación que es la libertad, la liberación realizada por la redención de Cristo. Y al final, la última parte del capítulo 5, versículo 13, al capítulo 6, versículo 10, algunas precisiones, algunas recomendaciones para la vida cristiana. No confundir libertad cristiana con el egoísmo. El amor al prójimo es el compendio de la ley, como lo dice muy bien en el capítulo 5, versículo 13 a 15 de la carta a los Gálatas. Que no son las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu lo que vale. Que no es la soberbia, sino la comprensión y la ayuda mutua. Que no es la cosecha de la carne, sino la del Espíritu la que vale. Y luego termina esta carta, haciendo referencia a que la circuncisión se opone a la cruz de Cristo. Hay algunos temas importantes en esta carta a los Gálatas, pero sobre todo hay una referencia al misterio, a la vida de Cristo, a la vida en Cristo, a la vida por Cristo.
Pasemos ahora brevemente a la carta a los Efesios. Es el escrito eclesial por excelencia, que está unido también a la carta a los colosenses. Algunos autores suelen decir que no es escrito por Pablo, sino por los discípulos de Pablo. Tiene esta carta a los Efesios, sin dejar de tener un sustrato cristológico, tiene una gran referencia eclesiológica. Cristo es la cabeza de la iglesia y esta es su cuerpo y plenitud de su misterio de servicio y amor por todos, fundamentalmente por los más pobres y marginados. La carta a los de Éfeso va sustancialmente unida a la carta a los colosenses. Hay que leerlas las dos muy unidamente. Así la estudiamos nosotros. La iglesia es la creación de Cristo, su esposa, llena de juventud y de limpia hermosura. Así la quiere Cristo, la impulsa el Espíritu y la desea Dios, que es quien nos convoca. Acuérdense, la eclesía significa convocación. Y como ya lo indicáramos en algunas de las lecciones pasadas, para poder convocar hay que anunciar. El querigma, el anuncio de Cristo, convoca a la iglesia. Y por eso la relación que existe, sobre todo destacada por San Pablo o por esta carta de San Pablo a los Efesios, es Cristo reunido, muy unido, cabeza de la iglesia. Cristo que une a la iglesia. La iglesia fundada por la palabra sigue a Cristo, sigue, a pesar de las dificultades, sigue a Cristo. Y esto nos lleva a poder entender cómo la iglesia está configurada por personas de todas las lenguas, pueblos, razas, y ya se ha derribado cualquier muro de división, como aparece en el capítulo 2, para que, ya no existiendo ni griegos, ni romanos, ni judíos, pues todos entendamos de que todos somos una sola cosa, constituyéndonos también herederos del hombre nuevo que es Cristo. La carta, pues, a San Pablo es una carta eminentemente eclesiológica y cristológica. Algunos, como ya lo indicamos, dicen que es un escrito llamado deuteropaulino. Muchos autores así piensan. Sin embargo, no hay razones suficientes para no concederle la paternidad a Pablo, porque aunque él no la escribiera de su puño y letra, sí lo hizo alguien de su escuela, sus discípulos. Ese círculo de discípulos de Pablo sabrían exponer en este escrito su pensamiento, sus métodos, incluso su lenguaje. A nosotros lo que nos interesa ahora es saber que la carta a los Efesios es una verdadera síntesis de teología eclesiológica, teniendo como centro y como base la realidad, la vida de Cristo el Señor. La temática y estructura de la carta. La Efesios se presenta como una carta también escrita desde la prisión, entre la carta a los Colosenses y Filemón. En todo caso, independientemente del juicio sobre la cuestión de la autenticidad, está colocada junto a Colosenses y tiene semejanzas con esta carta. La carta a los Efesios tiene su inicio una bendición y una acción de gracias. Y tiene un himno muy bonito al principio. El autor de la carta realiza en esta introducción una relectura del Antiguo Testamento, sirviéndose de tres términos claves: la elección de Dios, la filiación, porque nos ha elegido en el Hijo, y la redención. Esta elección depende de Dios Padre. Nuestra identidad en Cristo se debe al Padre. En la redención descubrimos el amor en el que hemos sido elegidos por pura gracia. Y esta elección la da Dios al Hijo, y de Él llega a nosotros como amados de Dios. La acción de gracia se contempla en el horizonte de la fe y la caridad de la comunidad. Dios hace en los cristianos lo que ya hizo en Cristo. De ahí que Dios mismo es el objeto de esta acción de gracias. Bendito eres, Señor, como lo dice en el himno que está en el capítulo 1, versículo 15 al 23. El cuerpo central de la carta tiene 4 partes bien definidas. La primera describe la salvación como un don gratuito.
en el capítulo 2, versículo 1 a 10. La segunda parte habla de cómo nosotros estamos reconciliados con Dios. Capítulo 2, versículo 11 al 22. La tercera parte muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Capítulo 3. Y la cuarta parte de la carta presenta una exhortación. A Cristo se llega a través de la iglesia. Capítulo 4 a 6. Esto es interesante, esto último, porque si bien la carta tiene un elemento eclesiológico, no deja de tener un sustrato, un fundamento cristológico. La iglesia existe para Cristo, para anunciar a Cristo, para hacer llegar a Cristo. Al final hay un epílogo en el capítulo 6, versículos 21 al 24. La primera parte pues habla de la salvación como un don gratuito. El autor presenta las consecuencias teológicas del hecho salvífico. Y aquí hay una síntesis de la historia de la salvación. Dios es la misericordia y por su amor nos salvó en Jesucristo y nos resucitó con Él. En la segunda parte habla de la reconciliación. Todos estamos reconciliados con Dios. El autor continúa usando la técnica judía de la contraposición, judíos y no judíos. ¿Para qué? Para que se cree el hombre nuevo. Los cristianos provenientes de los gentiles o del judaísmo ya no están divididos, ya no tienen un muro que los separe, sino que están con Dios. Y son conciudadanos de los santos y forman un edificio bien estructurado en la iglesia. La tercera parte nos habla, ya como lo indicamos, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y está dividida en 3 sesiones. La primera sección describe la revelación del misterio de la iglesia. La revelación del misterio sucede a través de un hombre, Pablo, prisionero, que se manifiesta como siervo de aquel que le confía la misión de anunciar el misterio revelado. Este misterio no es otro sino Cristo sufriente. La segunda sección muestra el amor de Cristo. Pablo se dirige a Dios como Padre y este permite poner a la luz la estrecha relación entre Dios, Padre Creador, y todas las cosas. Y la tercera sección de esta tercera parte, presenta una acción de gracias por parte del apóstol, porque el mismo Señor es una fuerza que llega más allá de donde los creyentes podemos vislumbrar. Ese Dios es el que está presente en la iglesia y en Cristo siempre. La cuarta parte hay una exhortación muy clara a Cristo a través de la iglesia. Capítulo 4 hasta casi el final del capítulo 6. Todos somos una sola cosa, un solo cuerpo en Cristo el Señor. Y al final, pues, contiene la noticia del envío de Tíquico, a que Pablo envía a la comunidad como aquel que dirá de palabra todas aquellas realidades acerca de Pablo prisionero y al mismo tiempo será quien consuele a los cristianos. La teología es eminentemente una teología de carácter eclesiológico sin quitar su elemento cristológico. Y vamos a terminar esta quinta sesión de este momento teniendo una breve noticia de la carta a los Colosenses, que va muy unida, como ya lo indicáramos, a la carta a los Efesios. Hay muchas similitudes y su contenido en algunos aspectos reiterativos nos hacen unir ambas cartas para su estudio. Hay autores que piensan que esta carta a los cristianos de Colosas es de Pablo y otros más bien de algún grupo de discípulos. Sin embargo, está dirigida a una comunidad que aparentemente no tendría como origen a Pablo. Sí, preocupado Pablo por la comunidad, pero no es necesario que Pablo haya fundado las comunidades de Colosas, sino que lo que importante es su preocupación por los colosenses. La ciudad de Colosas estaba situada sobre la vía principal que une Éfeso con Iconio. Por eso pues hay una vinculación también con el mensaje. Y la evangelización de la ciudad parece ser contemporánea a la estancia de Pablo en Éfeso, hacia el 52-54. Epafras, oriundo de Colosas, compañero de Pablo, es quizás el promotor.
y la evangelización a partir de Éfeso se realiza comenzando por las ciudades más lejanas como Colosas, alrededor de 200 kilómetros más o menos, hasta llegar pues a otros sitios. La población de Colosas es políglota, es decir, hay diversas comunidades, se predomina allí el griego, pero también hay otros dialectos y otras lenguas como el arameo y el hebreo. La carta a los colosenses es un escrito muy pequeño. Eso no significa que no sea importante. Vamos a tener una gran visión a partir de su lectura y podemos mencionar la primera, la estructura de la carta. Tiene un primer envión con el saludo y con un himno cristológico que termina también con una acción de gracias. Esto sería, como dijéramos, como el prólogo, el proemio de esta breve carta, un saludo que Pablo tiene como hermano a esa comunidad y un saludo en el que se menciona también a Timoteo. Estos dos, Pablo y Timoteo, pues son apóstoles, misioneros. Y se produce también una acción de gracias porque allí en Colosas se ha propagado el Evangelio. Luego hay un himno cristológico que tiene una gran impronta porque además de tener dos partes nos habla, dijéramos, de lo referente al Hijo Eterno de Dios, imagen de Dios y cabeza de la nueva creación que es la iglesia. Es interesante ver esto, o sea, Cristo revelador del Padre, imagen del Dios invisible, pero a la vez esa realidad de revelación hace que Cristo se convierta como la cabeza de la nueva creación, la iglesia. Y termina con una acción de gracias en el capítulo 1, versículo 21 al 23, para luego desarrollar tres partes. La primera parte de la carta a los colosenses habla del ministerio de Pablo en esta ciudad de Colosas. Capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 5. Ahí se habla pues un poco de lo que hace Pablo en esta comunidad. La segunda parte habla de la fe en Cristo, capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 4. Es el desarrollo en el que se habla de, cómo los cristianos que viven en Colosas deben dejar de seducirse por Cristo y no por otros maestros que son ajenos a la comunidad cristiana. Este es un tema que se repite en varias cartas y también en la predicación del libro de los Hechos de los Apóstoles y que va a ser también un tema importantísimo, sobre todo para los apologetas y apologistas del segundo siglo de la Iglesia. La situación de aquellos que pretenden robar la unidad o romper la unidad del mensaje y la unidad de la Iglesia. Estos falsos maestros pretendían vaciar de contenido de fe la fe cristiana con criterios que no pertenecen ni siquiera al sentir del verdadero Cristo. El apóstol los rechaza y entonces describe cómo para poder sobrepasar esto, los cristianos deben incorporarse en el misterio de Cristo. Dice que los colosenses están llenos de Cristo porque han recibido el evangelio del reino de Dios. Y esto implica estar metidos, estar identificados, injertados en Cristo desde el bautismo. La tercera parte manifiesta de manera clara cómo los cristianos son liberados con relación a los mandatos y leyes, sobre todo del Antiguo Testamento. Ahora hay una nueva ley y ahora hay una nueva situación que es la norma de comportamiento cristiano, que es seguir a Cristo. En esta parte exhortativa de la tercera parte, del capítulo 3 y capítulo 4, pues se nos habla de cómo los cristianos deben tener una conducta ética apropiada a la fe y a las costumbres cristianas. El apóstol señala los diversos vicios que se pueden encontrar, el de la idolatría,
el de la esclavitud de la carne y el del dinero. Son las fornicaciones e impurezas, los deseos desenfrenados, la avaricia, la idolatría, unos vicios que destruyen la unidad del amor de Cristo. Los segundos vicios son los que miran en los pecados contra el amor, la cólera, la ira, la maldad, la maledicencia, las obscenidades, y que caracterizan al hombre viejo. Por eso hay que revestirse del hombre nuevo. Esta carta también habla de algunas recomendaciones para la convivencia cristiana, es decir, la relación que existe entre los esposos, la relación que existe entre los padres y los hijos, la relación que existe entre los esclavos y sus amos, y los amos que deben tratar a sus siervos con benevolencia, porque no son los dueños de ellos, y un día darán cuenta de que el Señor es Señor de todos. También Pablo invita a todos los colosenses cristianos a orar y a comportarse con una conducta sana. Al final hay un epílogo en los capítulos 4, versículos 7 al 18. La carta a los colosenses vuelve a insistir en la centralidad del misterio de Cristo, en la centralidad del bautismo que provoca la vida nueva. Dios que interviene transformando el mundo, la vida nueva, la creación nueva. Y todo ello no es sino forma parte del misterio de la salvación que se realiza en Cristo que nos libera. Y cómo todo esto produce para el creyente la posibilidad de una vida nueva, expresada como nueva creación. El cristiano necesita de la virtud cristiana de la vigilancia para estar pendiente de no ir hacia lo viejo, de no ir hacia el pecado, de no ir a todo lo contrario de Cristo. Estamos terminando esta quinta sesión. Quisiera recordarles que después que termine, nos quedan todavía 2 lecciones sobre San Pablo, es cuando se va a poner en la página web el material de apoyo a San Pablo. Esto no es por otro motivo, sino de carácter práctico, pero estén pendientes. Nos alegra de que estén pendientes y que hayan visto que nos se ha aparecido. Al terminar las próximas 12 sesiones que tenemos de San Pablo, tendremos el tercer cuestionario. Aquellos que no hayan contestado el primero y segundo todavía tienen tiempo. Recuerden que aquellos que quieran obtener un certificado avalado por la diócesis y la Universidad Católica, tienen que haber contestado exitosamente los 4 cuestionarios que ya hemos anunciado. Y si hay alguna pregunta, alguna dificultad, no dejen de escribirnos por caminosintro@gmail.com y revisar la página web diócesisdesancristóbal.online, es decir, .online. A todos ustedes los animamos. San Pablo es el gran apóstol de Cristo que nos habla de nuestra vida cristiana que vivimos en la iglesia. Tenemos 2 lecciones todavía sobre San Pablo, una en la que vamos a ver las cartas pastorales y la carta de Filemón, y luego un poco algunos temas centrales, como una especie de síntesis teológica de San Pablo. ¿Para qué? Bueno, para tener entonces así una especie de visión de conjunto de esta obra de San Pablo. Seguidamente hablaremos de la carta a los hebreos, la carta a las católicas, y terminaremos con el cuerpo joaneo, es decir, con el Evangelio de Juan, las cartas de San Juan y el Apocalipsis, y una gran síntesis de la teología del Nuevo Testamento. Seguimos entusiasmados con San Pablo y con todos los escritores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos permiten estar en los caminos de Jesús en esta introducción al Nuevo Testamento. Hasta muy pronto y que el Señor nos siga bendiciendo. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesancristóbal.online.